Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo Fútbol por Dentro. Síganos en las redes sociales, no se lo pierdan. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Una actualidad que nos lleva a conocer detalles de la vida de una de las grandes figuras del fútbol cubano en la segunda mitad del siglo XX. Un jugador importante en los resultados alcanzados por Camagüey desde finales de la década del 60, integrante de la llamada generación de oro del fútbol cubano y formador de numerosos futbolistas en territorio camagüeyano. Orestes Pérez Naranjo comenzó a jugar al fútbol siendo un adolescente en el camagüeyano municipio de Florida. Impulsado por el entrenador Presidiano Montesinos, el joven Orestes inició un camino que años después le llevaría a representar a su provincia en eventos nacionales y a su país en competiciones internacionales. Yo me inicié en el fútbol ya siendo un muchacho, un adolescente. Ya yo tenía cierta edad, como 14 años, 15 años. Mi primer entrenador fue Presidiano Montesinos, conocido en el municipio de Florida y yo creo que en Cuba por Moño. Era un entrenador de boxeo, pero atendía el fútbol también. En aquel tiempo los entrenadores del municipio atendían varias modalidades y entre esas estaba el de Moño, que entrenaba boxeo y fútbol. Él fue el que me descubrió y el que me embulló a que cogiera el fútbol como un deporte para practicarlo constantemente. Y así lo hice. Al equipo Camagüey llego después de una visita que nos hizo aquí en Florida un equipo de Camagüey que se llamaba Recreación, donde estaban jugadores como Osvaldo Sotomayor, Pedroso, una serie de jugadores que tenían un nivel que estaban en la selección. Y ahí comienzo yo el partido que jugamos en la ONDI y quedamos, creo que le ganamos o quedamos empatados con Recreación. Y ahí los entrenadores empezaron a observarme y me recomendaron un entrenador que nosotros teníamos aquí que se llamaba Hugo Fernández, que habían mandado de Camagüey para que yo integrara el equipo granjero. En mis inicios, nosotros teníamos un equipo aquí en Florida y del servicio militar había un señor que parecía que le gustaba el deporte y nos llevaba a jugar a Santa Cruz y a diferentes sitios, ya éramos prácticamente reclutas. Y ahí jugó conmigo Anselmo Hernández, el que le llaman el Chini, que es de béisbol. Y yo le dije, mira Chini, ven para el fútbol, que este es un deporte nuevo, podemos llegar, el béisbol hay muchos muchachos, mucha gente jugando, yo creo que esto te va a convenir más. Me dijo, no, yo me quedo en el béisbol. Le dije, bueno, está bien. Al cabo de los años, el equipo nacional entrenaba en la ESPA de Ciudad Habana.
y nosotros íbamos a entrenar ahí. Y cuando yo miro, veo a Anselmo. Le digo, ¿qué tú haces aquí? Dice, no, yo estoy aquí en béisbol. Le dije, ya tú ves, tú estás en béisbol y yo estoy en el equipo nacional. ¿Viste qué diferencia? Me dijo, bueno, yo no sabía eso. Le dije, mira, te lo perdiste. Después de sobresalir con el equipo camagüeyano en los Juegos Escolares de 1965, con el que alcanzó la medalla de plata, Orestes Pérez da el salto al equipo nacional juvenil y asiste a un torneo internacional en Curazao. Por su destacada actuación en el certamen, el joven camagüeyano se ganaría un puesto en el seleccionado nacional que alcanzaría la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966. En el año 1965 yo participo con el equipo Camagüey en los primeros Juegos Deportivos Nacionales, donde obtuvimos plata. En ese entonces ya yo estaba estudiando en el Fajardo. Y un entrenador húngaro que trajeron para que formara un equipo, me ve entrenando ahí en el Fajardo y me selecciona para el equipo juvenil que iba a Curazao en el año 1900, eso debe ser 1965, casi 66 por ahí. Y ahí yo voy a Curazao, obtuvimos el pase, porque le ganamos a Curazao, un equipo que se llevaba preparando casi 3 años. Le ganamos a Curazao y teníamos que proseguir en México, pero como ganamos nos dejaron fuera, ya se terminó la competencia para nosotros y ya tuvimos que regresar. Y el señor ese húngaro, el entrenador húngaro, con el desempeño que yo tuve en Curazao, me selecciona, uno de los pocos que seleccionó, que fuimos 2, Argüelles y yo, para el equipo nacional, que fue cuando viajamos a Puerto Rico en el Cerro Pelado. Bueno, el Cerro Pelado es una historia bastante interesante, porque el gobierno de los Estados Unidos estaba interfiriendo para que la delegación cubana no asistiera a los Juegos Centroamericanos. Y nuestro comandante en jefe dijo, nosotros vamos a asistir sea como sea. Y habían preparado un barco que es el famoso Cerro Pelado en Santiago de Cuba. Y la delegación marchó a Puerto Rico en el barco Cerro Pelado. Un barco acosado por submarinos, por aviones que nos tiraban panfletos de que no iban a quitar el barco. Y un tiburón que tenía como 6 metros que nos andaba siguiendo todo el trayecto. Sería por los residuos de comida que tiraban al mar, no sé, pero era un animal enorme. Llegamos a las costas de Puerto Rico y tuvimos que anclar como a 5 millas de la costa, o no sé qué cantidad de millas eran más o menos, porque no nos permitían entrar al barco a San Juan de Puerto Rico para los centroamericanos. Y después de una gran lucha con la presencia nuestra, que los periodistas y el movimiento pro independencia de Puerto Rico veían en la costa que el barco nuestro, la presión hizo que no le quedara más alternativa que dejarnos participar, pero no que el barco entrara. Tuvimos que entrar en unas lanchas que nos pusieron, que estaban defectuosas, estaban cogiendo agua. Llegamos a la costa sacando agua con una lata. Pero bueno, llegamos, jugamos y triunfamos. En Puerto Rico, en los centroamericanos, nosotros tuvimos el 3er lugar. Después de San Juan, Puerto Rico, Panamá 70. Santo Domingo 74, son centroamericanos. En Panamá obtuvimos oro y en Santo Domingo obtuvimos oro también. Después participé en 3 panamericanos. Winnipeg, Canadá, que cogimos 5º lugar. Cali, Colombia, cogimos 3er lugar. Y Ciudad México, cogimos 6º lugar. A pesar de su lozanía, Orestes Pérez mostraba dotes de liderazgo y tras la salida de la selección de Gregorio Dalmau, sería el camagüeyano quien asumiría la capitanía de un plantel que escribiría una linda historia en la década de los 70. El problema es que cuando yo llego al equipo nacional, estaba el Goyo Dalmau como capitán, pero ya era un jugador que se estaba poniendo viejo. Y yo entré joven. Entonces, ¿qué sucedió? Que con el tiempo, el Goyo Dalmau parece que ya estaba
¿cómo decir? Cansado, ¿no? Ya no se veía él como un líder, o no que no se viera como un líder, sino que veía que yo podía haber tenido una posibilidad porque era un muchacho joven que estaba llegando y que podía asumir esa responsabilidad de capitán. Estoy hablando de un equipo que estuvo mucho antes que Bonora, que Garcés, que Lorenzo Sotomayor, que Reynoso, Hugo. Estoy hablando de un equipo que se remonta cuando jugaba Ramón Peñalver, Gregorio Dalmao. Ese sí se mantuvo conmigo en la selección. Peñalver duró poco, ya después porque ya llevaba muchos años en eso. Kiki Ricabal, Tirichi, ese era de la provincia nuestra, que era de Santi Espíritu, lo que hoy es Jati Bonico. Y unos cuantos más, que incluso yo jugué, porque estaba también en ese grupo, Dos Santos, un angolano que tenía funciones dentro del gobierno angolano. Bonora, Garcés, toda esa gente jugaban en equipos de Ciudad Habana y de ahí pasaron a ingresar a la selección nacional. Pero cuando ellos llegaron, ya yo llevaba varios años en el equipo nacional. O sea que cuando yo llegué al equipo nacional había un jugador de la provincia de Camagüey, que es Osvaldo Sotomayor, ya fallecido, que era el único camagüeyano que estaba. Había otro, y Tiriche, que eran dos camagüeyanos, el de Jati Bonico y el de Camagüey. Y yo fui el tercer jugador camagüeyano que entró a la selección nacional. Eso para mí fue un orgullo, representar a mi provincia y representar a mi país. Al final de todo, fue una cosa muy grande porque tuve la oportunidad de representarla a mi país en más de 40 países. Siempre fui irregular porque era un jugador, no voy a ser sencillo, un jugador de calidad. Y como defensor, que empecé jugando de defensa central, libero, y había un entrenador, el difunto Mayola, que fue uno de los primeros entrenadores que yo tuve, me decía liberazo, porque esa posición le decían libero, y él me decía, mira mi liberazo, el liberazo que yo tengo. Y yo era un muchacho joven, y ahí Mayola empezó a darme confianza, igual que tuve como entrenador al difunto Mario, creo que sí es Mario, Cabecita de Oro, que jugó en el Mundial del 38. Ese fue el que descubrió que yo podía haber sido un buen cabeceador hasta que lo logró. Porque en aquellos tiempos la pelota sonaba que parecía un kilo. Y él nos obligaba a cabecear. Y los otros jugadores salían llorando y no querían darle a la pelota. Ya, hombre. Y yo le dije, y él dijo, tírame una pelota. Y le tiraron una pelota. Y ese hombre metió un cabezazo ya viejo. Que yo dije, pero si este viejo pudo hacer eso, eso lo puedo hacer yo. Y yo salí ahí con unos dolores de cabeza terribles, pero yo no desmayaba hasta que me hice un buen cabeceador. Yo participé en 3 centroamericanos y 3 panamericanos, en varias eliminatorias olímpicas, en varias eliminatorias mundiales. En una prácticamente nos robaron porque fue en El Salvador y le cayeron a tiro a la grada y aquello se formó bueno, ya usted sabe cómo se va a formar cuando la gente oye tiro. Y estábamos ganando. Y todo el mundo estaba atento a que no coger un balazo. Y el tipo pasó por medio del jugador salvadoreño, mete el gol y el árbitro dijo que valía y terminó el partido ahí mismo. Y eso nos quitó la clasificación. En esa época nosotros llenábamos los estadios como el Pedro Marrero, el de la universidad e incluso el Latino en el partido contra Haití. En una eliminatoria se llenó hasta que no cabía personas. Cuando vino el León de México, igual. Y así, nosotros tenemos el honor de haber llenado el Latino de punta a cabo
varias veces. Para mí delicado, porque el fútbol lo han dejado caer. No sé si este es mi criterio. Creo que es porque se dieron cuenta algunos dirigentes de que el fútbol es el gran enemigo del béisbol en cuanto a popularidad en Cuba. E incluso el comandante en jefe en un libro, Fidel y el Deporte, dice que nosotros los cubanos debíamos haber sido futbolistas, porque a nosotros nos colonizaron los españoles. Pero los Estados Unidos, al ingresar a nuestro país, nos impusieron sus costumbres. Eso lo dijo nuestro comandante en jefe y está en el libro Fidel y el Deporte. Los buenos resultados del fútbol cubano en su época dorada tuvieron su génesis en las largas concentraciones y las giras internacionales que llevaron a la selección nacional a Europa, Asia y África. Ni el inexorable peso de los años borra de la memoria de Orestes Pérez aquella estancia en Vietnam, donde el equipo cubano sostuvo varios partidos amistosos y vio de cerca los sacrificios del pueblo vietnamita para lograr su soberanía. En aquel entonces, el grupo socialista, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, todos esos países nos llevaban a entrenar allá. Corea, nos estuvimos en Corea del Norte 6 meses entrenando para los centroamericanos. Estuvimos en África, en China, en Vietnam. O sea, el equipo cubano de fútbol casi nunca paraba aquí. Era o nos vamos para Centroamérica, nos íbamos para Europa, o nos íbamos para África. Siempre estábamos en constante movimiento y topando con equipos diversos, que eso nos daba un nivel de juego bastante bueno. Yo creo que ahí radica todo. Ahora los equipos nacionales nuestros no van ni a la esquina. Entre los viajes que hicimos, uno de los que más me agradó fue haber visitado Vietnam. ¿Por qué? Vietnam estaba en guerra y nosotros fuimos a un país que estaba en guerra a apoyarlo con nuestra presencia, a darle cierta distracción para que tomaran su defensa de su país con alegría y fortaleza. Nosotros estuvimos en Vietnam como 20 días o un mes. Y ahí me pasó algo histórico, o sea, algo que siempre me ha llamado la atención, que por nada me cuesta la vida. Es que los americanos bombardeaban hasta incluso las cosas que tenían la Cruz Roja. Y yo oigo la sirena y veo a todo el mundo yendo para el refugio. Y a mí lo que me dio fue por tratar de meterme en un campo de yuca a mirar los bombardeos. Y la suerte mía es que nosotros teníamos unos cuidadores, unos custodios, como yo digo, vietnamitas. Y uno llegó y me dijo, vamos. Y yo, ¿vamos a dónde? Y yo tengo que ver. Y dice, no, tú no tienes que ver nada, vamos. Y prácticamente yo vi que él se estaba arriesgando después también por mí. Y dije, bueno, es verdad, tengo que irme con este hombre para el refugio ese porque esto está feo. Entregado por entero al fútbol, Orestes Pérez recuerda cómo durante su etapa en el Cerro Pelado era el primero en llegar a la cancha para los entrenamientos y cuánto trabajo le costaba cumplir con las pruebas físicas que se realizaban bajo la atenta mirada de entrenadores como el ya desaparecido Sergio Padrón. Fui capitán del equipo nacional y estuve varios años de capitán del equipo nacional. Para mí eso representó una satisfacción enorme, porque ya a pesar de los años que llevaba, que incluso llegué a 12 años en el equipo nacional, y esa capitanía me daba a mí una seguridad en mi juego enorme. El equipo Camagüey en aquel tiempo lo llamaban granjero, porque habían dos equipos, uno equipo Camagüey y el otro granjero, que era una selección. El granjero era una selección, era mejor que el equipo Camagüey, porque el equipo Camagüey era el que ganaba el campeonato. Entonces hacían una selección de todos los jugadores que estaban por fuera en los diferentes equipos. Y así, para llegar a ser un buen futbolista hace falta dedicación, entrega, sacrificio, disciplina. Eso es importantísimo, la disciplina. Y que te guste el deporte.
ese deporte que vas a practicar tiene que gustarte, si no, creo que no llegará. Nunca se me olvidaba mi responsabilidad de entrenar, por eso te dije que disciplina y responsabilidad. Yo era uno de los primeros que en el Cerro Pelado estaba en la cancha al comenzar el entrenamiento. Y como bien te decía, había una cosa que al final de mi carrera me llamó la atención, porque yo en los partidos, yo jugaba los 90 minutos fácil, pero que había una prueba que nos hacían en el Cerro Pelado a los futbolistas, que le decían 8 por 15, 8 por 5, algo así. Era 8 vueltas a la pista en X cantidad de minutos. Y yo te voy a ser franco, yo llegué 2 veces nada más. Puse un pie y el entrenador, el difunto Sergio Padrón, me decía, continúa, que puedes más. Le dije, no, ya hasta aquí. Y de ahí caminando. Y habían otros jugadores que hacían hasta 9 vueltas. Pero a la hora de los partidos, cuando llegaba el primer tiempo, andaban explotados. Y yo no. Yo no sé por qué, pero me parece que yo me enfocaba en el problema del partido. Y cuando venía el problema de la preparación esa, que para mí era ya para el tiempo que yo llevaba en la selección era demasiado. Pero yo cumplía, llegaba, y si no me faltaban 1 o 2 metros, pero siempre estaba ahí sobre la marca. Con la misma elegancia que le caracterizaba cuando se erigía como líder de la defensa de los elencos camagüeyanos o de la selección nacional, Orestes Pérez compartió sus opiniones sobre varios temas de la actualidad del fútbol cubano. Desde la capacidad de los técnicos cubanos para dirigir los procesos de selecciones nacionales hasta la inserción de futbolistas en ligas foráneas y la necesaria atención a equipos y jugadores para un mejor desarrollo del deporte en el país, comentó el ilustre futbolista a nuestro colaborador Edel Quintana Lugo. Eso fue cuando Panamá 70, que nosotros fuimos en barco, y cuando nos estaban trasladando el cabotaje para el barco, que me tocó a mí pasar del barquito al barco grande, una ola distanció el barco grande del barquito de nosotros, de chiquito, donde nos trasladaron hasta allí. Y los jugadores como el Goyo Dalmao, Bonor, hay unos cuantos que están ahí, se están riendo porque me ven estirado, agarrado de la soga del barco, hasta que logré, porque yo era un atleta, logré subir y ya. Si tuviera que agradecerlo, primero sería al difunto Moño, que fue el que me inició. Después vendrían otros entrenadores como Hugo Fernández, que estuvo aquí en Florida, atendiendo al fútbol. Él era camagüeyano, Hugo Fernández. Después pasó por aquí Lozada, pero ya yo tenía una base ya. Ya cuando Lozada llegó, ya yo tenía una base que me había dado Hugo Fernández, que me había enseñado Moño. Moño no me pudo enseñar mucha técnica, pero Hugo Fernández sí. Pero Moño sí me inculcó el ir a jugar fútbol. Para mejorar el fútbol en Cuba, lo primero que hace falta es que atiendan a los equipos. Ahora mismo, no sé cómo será eso, el equipo que nuestro sub-17 o sub-20 clasificó para el Mundial. Y yo no he oído todavía que ese equipo lo hayan llevado a ningún lado a prepararse, no sé. Yo creo que si no tenemos preparación no le podemos ganar a nadie. El fútbol no puede surgir, no puede coger el valor real que tiene. Por supuesto hace falta el fogueo internacional, porque eso es lo que nos va a dar nivel. No creo que necesariamente tengamos que tener un técnico extranjero. Nosotros tenemos buenos técnicos en muchos deportes. Y en fútbol no se queda atrás, tenemos técnicos que tienen buena capacidad de trabajo y que tienen visión del deporte y pueden reunir equipos. Tan así, mira, el fútbol sala ha clasificado no sé cuántas veces al Mundial. Eso es señal de que nosotros como futbolistas no somos malos. Ahora creo que se están insertando algunos en ligas profesionales, que al final creo que sería bueno porque después cuando Cuba lo necesita ellos vendrían a competir por nosotros y eso es importante.
Yo llegué al equipo Cuba después que vine de la eliminatoria juvenil en Curazao. Y ahí fue derecho para el equipo regular hasta que prácticamente me retiré y me fui en el 76. Presión de juego cuando yo llegué siempre existía, porque habían jugadores de la talla de Ramón Peñalver, del Goyo Dalmao, de Dulce Nombre, del Gallego Caldeso, de Oña, o sea, una serie de jugadores, Morel, una serie de jugadores que ya tenían un nombre en la selección cuando yo llegué. Y yo llegué hecho un muchacho, y ya eran hombres, hechos y derechos. Y ahí yo dije, bueno, yo creo que yo puedo llegar aquí. Porque ellos tienen, como un día me preguntaron, bueno, ¿qué tú crees? Yo les dije, no, ellos tienen 2 pies, ¿cuántos pies tienen? No tienen 2. Ah, bueno, si tienen 2 y llegaron, ¿por qué no puedo llegar yo? Puedo llegar también porque tengo 2 también. Y con esa mentalidad yo llegué al equipo nacional. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de lo que es actualidad en el fútbol cubano. Síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.